3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una fecha que fue elegida por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1992 para poner de manifiesto la necesidad de hablar de temas vinculados a la discapacidad. Argentina, según las cifras oficiales, el censo que ha realizado el propio INDEC, tiene un 10% o algo más del 10% de la población con algún tipo de discapacidad. Bueno, y para conocer más sobre esta cuestión es que nos propusimos charlar en esta mesa de Telediario Federal sobre la temática, porque estas jornadas, estas fechas conmemorativas se fijan justamente en el calendario para concientizar y reflexionar sobre la cuestión específica a la que aluden. Y estamos acompañados, por supuesto, por especialistas. Para el día de hoy le damos la bienvenida a Camila González, quien es estudiante de la licenciatura en Educación Especial. ¿Cómo le va, Camila? Bien, bien. Mucha actividad en el día de hoy. Sí, sí. Bueno, mañana toda la más. semana. Bien. Camila González, la presentamos recién. Carolina Pérez, profesora de la licenciatura en Educación Especial. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos. A ustedes por venir. Y también nos acompaña Martín Juárez Ortega, quien es licenciado en Trabajo Social del Departamento de Discapacidad de la Municipalidad de Río Cuarto. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. A ustedes, gracias por estar. Bueno, interesante lo que están proponiendo. Esta es una actividad que se va a realizar este jueves, pero habla de preguntarnos cómo miramos la discapacidad, y es una actividad que está vinculada y destinada principalmente a los periodistas, a los comunicadores, pero seguramente es una pregunta que deberíamos hacernos todos en la sociedad, ¿no? ¿Cómo miramos la discapacidad? ¿Hay respuesta para eso? ¿Con qué se encuentran ustedes? Bueno, nosotros con la actividad que vamos a hacer, el taller que vamos a hacer en el día de mañana, que es una idea de las estudiantes de Educación Especial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, bueno, la motivación principal justamente es esta: cómo miramos a la discapacidad y cómo la miramos en el conjunto de la sociedad. Entendemos que estos temas no nos corresponden solo a los profesionales que nos vinculamos con este tema, sino que tiene que ver con muchos otros sectores, y fundamentalmente ustedes como comunicadores. Hablábamos recién de la importancia del lenguaje, cómo el lenguaje construye de alguna manera. Entonces nos parece interesante compartir estos espacios y reflexionar acerca de cómo miramos a la discapacidad. Y a lo largo del tiempo ha habido distintas miradas sobre el tema. Hoy, afortunadamente, nos encontramos en un momento en el que podamos mirarlo como una construcción, como un tema que tiene que ver fundamentalmente con una mirada de derechos, donde vemos a este colectivo como personas, como ciudadanos, y donde la comunidad es fundamental a la hora de pensar en una ciudad inclusiva o no excluyente, como hablamos en estos días, y de poder considerar a la comunidad en su conjunto. Bueno, ¿cuánto cuesta, no? ¿Y cuánto costó pasar a ver a las personas con discapacidad como personas que tienen derechos? Tanto el esfuerzo de, sobre todo los familiares de las personas con discapacidad, muchos de ellos que se han ido organizando y demás, reclamando por esa posibilidad que en muchos casos todavía no llega, como por ejemplo la cuestión del trabajo. ¿Cuántas personas con discapacidad que no tienen acceso al mercado laboral? Bueno, es una cuestión que seguramente podemos abordar muy bien con Martín, porque será la oficina de la municipalidad la primera puerta que se golpea, ¿no?, a la hora de buscar una posibilidad, una oportunidad. ¿Cómo se trabaja para insertar a las personas con discapacidad en el mercado laboral, y por qué la sociedad se sigue resistiendo de alguna manera todavía? Entendemos que la resistencia está dada porque está instalada la diferencia. En tanto y en cuanto ese otro, diverso y diferente, no cumpla con algunas condiciones que el mercado en este caso, o las instituciones que de alguna manera serían los que emplean a personas con discapacidad, no cumple con algunas condiciones. Entonces es complejo pensarlo de manera igualitaria y en igualdad de condiciones. O sea, la propuesta que muchas veces se plantea es poder derribar esas barreras, ¿sí?, que muchas veces son actitudinales, sociales, para entender que la diversidad en su conjunto también es parte de la heterogeneidad, y desde ahí pensar estrategias de inclusión laboral.
y no pensar que hay espacios de trabajo con una única performance o un único perfil laboral, sino también reconocer las potencialidades que cada uno de los sujetos y sujetas tenemos en esa situación de discapacidad, que entendemos que se produce en conexión con el ambiente en donde nos movemos habitualmente. Claro, pero se plantea como un doble desafío para las personas con discapacidad, porque todos tenemos que demostrar que somos capaces para un trabajo, pero en este caso que son capaces pese a la discapacidad que tienen, ¿no? Bueno, esa es la mirada a la que apuntamos, hay que cambiar. Cada persona individual tiene una situación en particular y tiene el derecho a poder trabajar en un espacio común. Esta mirada que nosotros proponemos, y que no la proponemos como grupo, sino que desde ciertos marcos teóricos, implica que es la sociedad, la comunidad la que debe cambiar su mirada, la que debe cambiar los espacios, las actitudes, como decía Martín, a la hora de pensar en una sociedad para todos. ¿Sí? Consultarle a Camila, ¿por qué es que hablamos de personas con discapacidad? Porque la cuestión del lenguaje, como recién decía Carolina, es súper importante. Bueno, sí, el taller de mañana más o menos apunta a eso, surgió en el sentido de ver el reconocimiento del rol que tienen tanto los periodistas como comunicadores sociales, el impacto que lo que dicen y transmiten tiene en la sociedad en general. Entonces, más o menos. ¿Por qué se usa esta expresión, así como está construida? La expresión personas con discapacidad es una expresión que se utiliza en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si nosotros nos apegáramos a la normativa, deberíamos usar esa expresión. Particularmente nosotros como grupo de trabajo, bueno, Martín desde la municipalidad, yo también estoy en el Departamento de Discapacidad de la municipalidad y en la universidad con las estudiantes, hemos elegido hablar de personas en situación de discapacidad. Ajá. Esta expresión es una expresión que estamos utilizando actualmente en el marco del profesorado y la licenciatura en educación especial en la universidad, porque entendemos que esta situación de discapacidad tiene que ver fundamentalmente con las posibilidades o limitaciones que otorga el entorno. Y es ahí donde entendemos que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con el contexto, con la comunidad. Por eso hoy estamos planteando muchas actividades que tienen que ver con la concientización. Esta semana, este día, se hacen mucho más visibles, pero en realidad es nuestro trabajo a diario, esto de trabajar con la comunidad en general, con distintos sectores. Bueno, desde el Departamento de Discapacidad trabajamos con arquitectos, con la gente de obras públicas para ver la accesibilidad física. Cosas que son de fácil cambio, como pueden ser estas cuestiones, las barreras arquitectónicas de las que se habla. Poner una rampa se puede hacer en mediodía y cambia la realidad, pero hay otras cosas que son macro, que hablan de derechos vulnerados, ¿no? Sí. Muy vulnerados. Sí. ¿Con qué se encuentra? Sí. ¿Cuáles son los derechos más vulnerados? ¿Cuáles son las situaciones de mayor riesgo hoy para las personas en situación de discapacidad? Y fuertemente nos encontramos con cierta vacancia en la inclusión laboral, como decíamos recién, pero también ante el reconocimiento de una educación inclusiva, ¿sí? O instituciones educativas en donde se pueda pensar esta formación o este desempeño de las personas con discapacidad en un contexto más amplio, ¿sí? Y que fuertemente la accesibilidad es la herramienta que permite la inclusión, ¿sí? Es poder derribar ciertas complejidades que se le presentan en la cotidianeidad de las personas con discapacidad vía procesos, desarrollos de dispositivos de accesibilidad, ¿sí? La accesibilidad física es la que más fuertemente se plantea, ¿sí? Porque es como la primera barrera, si lo pondríamos en una imagen de pirámide, es la que más se observa en la parte superficial. Pero siempre detrás de alguna barrera física nos encontramos con barreras sociales. Entonces la concientización, el trabajo de diálogo, de capacitación en distintos niveles, ¿sí? Interinstitucional, intrainstitucional,
diferentes actores como Carolina mencionaba, es la posibilidad de ir rompiendo con algunos estereotipos relacionados con la discapacidad. Y vos, Martín, hablabas sobre los derechos, que la verdad que es muy interesante para nosotros. Ese es el eje de todas las conversaciones. Y la verdad que si hacemos una mirada histórica, podríamos decir que en este momento hemos avanzado mucho en relación a otros tiempos. Pero claro, cuando hablamos de derechos, es muy difícil pensar en la espera. Cuando hablamos del derecho a la educación de un niño, del derecho al trabajo de una persona, es muy difícil hablar de tiempos históricos y mezclar esas dos miradas. Por eso nos parece fundamental hablar del derecho y del cumplimiento de estos derechos. Estamos trayendo a la mesa la cuestión de la educación, consultarles si está resuelta la cuestión de la inclusión en el ámbito educativo, porque es una cuestión que se ha discutido mucho, pero da la impresión de que queda todavía, ¿no?, un trayecto por recorrer. Vos sabés que el otro día hicimos desde la carrera, profesorado de licenciatura en educación especial, hicimos unos ateneos y nos hemos juntado con diversos actores a discutir sobre estos temas, a ver cómo estamos, qué es lo que falta. Tuvimos un ateneo muy interesante con los equipos de las escuelas de educación especial de la ciudad. Y la verdad que ellos están haciendo un trabajo tremendo con las escuelas del sistema educativo de la ciudad de Río Cuarto, porque bueno, también entienden que el derecho a la educación no puede esperar. Porque entonces, también hay como distintas articulaciones, bibliotecas, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, de la cuestión educativa, quienes sostienen que las personas en situación de discapacidad tienen que ser incluidas dentro de los establecimientos a los que van todos los chicos, quienes sostienen que tienen que ser abordadas sus situaciones en escuelas especiales. Hoy en día todos los niños tienen que estar en la escuela del sistema educativo. El sistema educativo argentino es uno solo. Y los niños deben transitar esa escuela. Nos corresponderá a los distintos profesionales, a los distintos actores sociales que intervenimos, bueno, la capacitación, derribar barreras, hacer que la participación sea real y efectiva. Ese será un trabajo de todos, una construcción colectiva, sin perder de vista que ¿Y esto es un el común derecho. de los docentes está preparado para abordar las situaciones de discapacidad? Hoy en día me parece que hay mucha gente que sí, que ya se está preparando para trabajar en este tema, también con una mirada, como decía Martín, que tiene que ver con la inclusión y con la participación de todos. Nos parece que falta modificar mucho en eso, en la formación de todos, la formación del educador especial. Estamos justamente revisando los planes de estudio. También habrá que revisar la formación inicial. Bueno, como tantas otras carreras que siempre decimos deberían tener el tema de la discapacidad y el tema de la inclusión dentro de su currícula de estudios, los mismos comunicadores. La discapacidad entendida como algo transversal y por lo cual correr, ¿sí?, de aquello que se aloja en la persona, ¿sí? Esta mirada, si se quiere, biologicista, que se ha tenido mucho rodeo a nivel histórico, ¿sí?, se empieza como a cuestionar y entender que la discapacidad es una construcción, primero sociohistórica, pero también de responsabilidades compartidas. Por lo tanto, ya no es el protagonismo no está puesto solamente en que la persona con discapacidad tiene que superar su situación y buscarse todos los medios para acceder a los distintos derechos, sino que principalmente el Estado, como principal garante, gestionar y generar esos canales institucionales para que la discapacidad sea entendida como algo totalizador. Sí, es importantísimo hacer el hincapié ahí, ¿no? Porque necesariamente se trata de una construcción sociocultural, porque la heterogeneidad debería ser, es lo natural en realidad, ¿no? De la humanidad. No es lo homogeneizante lo natural, deberíamos tener muy incorporado eso. Quería consultarles para ustedes cuál es la punta de flecha para cambiar o para iniciar o profundizar ese cambio cultural. ¿Es el Estado? ¿Es la familia? ¿Son los medios de comunicación? ¿Se trata de la escuela? ¿Dónde hay que poner el foco?
Para mí, personalmente, como en todas las problemáticas, en la construcción conjunta. Por eso planteamos un taller que implica el encuentro, la discusión, la revisión de representaciones. Como en muchas otras profesiones, en la actualidad ninguna temática se puede abordar como profesional solo. Necesitamos de la participación de un colectivo, de un grupo, del grupo implicado en estos temas, puntualmente de los profesionales implicados, pero también de las personas, fundamentalmente de las personas en situación de discapacidad, de sus familias, del Estado, de las Marina ONG. mencionó la cuestión de la familia. A mí me parece muy importante también por casos de personas que nosotros mismos conocemos, como esa necesidad de proteger a la persona en situación de discapacidad puede también perjudicarlo en esa posibilidad de insertarse en la vida social, ¿no? Muchas veces. Sí, bueno, ahí me parece que tenemos que acompañar también a las familias. Hay mucho trabajo en ese sentido que se viene dando y por hacer. Las familias también son parte constitutiva de distintas representaciones sociales acerca de la discapacidad, no son ajenas y muchas veces se siguen reproduciendo algunas como saberes convencionales de la discapacidad, si tuviera que mencionar. Alguno diría la infantilización que se tienen sobre algunas personas en situación de discapacidad, ¿sí? Por lo cual eso retrotrae mucho la posibilidad de la autonomía, ¿sí? A veces se confunde la autonomía con la independencia de la persona con discapacidad, por lo tanto, si no lo puede hacer solo, es dependiente, por lo tanto, muchas veces se pretende que otra persona lo haga por él o ella. Y en eso trabajar la autonomía implica también reconocer que si la persona presenta una dependencia funcional, no le quita la posibilidad de ser autónoma, porque lo que fundamentalmente tiene es la posibilidad de elegir y decidir por su propio proyecto de vida qué pretende hacer con ella, cómo podemos hacerlo cada uno de nosotros y nosotras a la hora de tomar decisiones. Sí, reconocemos que las instituciones podemos estar acompañando, pero nunca claudicar ese derecho de la decisión de las personas con discapacidad. Bueno, qué importante que son las palabras, ¿no? ¿Cuántas veces usamos autonomía e independencia como sinónimos? Claro. Ahí indiscriminadamente, claro, sin establecer una diferencia que para estos casos es radical la diferencia. Sí. Es radical. Quería preguntarle a Camila, que va a ser una futura profesional que va a trabajar y su campo de acción va a estar vinculado con las personas en situación de discapacidad. ¿Por qué elegiste ese campo? ¿Qué te movilizó? ¿Qué encontraste ahí? Siempre me gustó la parte de educación, por eso lo elegí, pero a partir de estos 4 años he aprendido muchísimo más de lo que me esperaba y además he encontrado en la carrera como un acompañamiento por parte de los profesores, como que es distinta a otras carreras, pero en el sentido de que los mismos profesionales te acompañan y te ayudan y te enseñan a la par. Y como decía la profe, yo creo que la construcción también es en conjunto de todos para lograr una sociedad mucho más inclusiva. Bueno, excelente. Para la gente de Río Cuarto y la región está en marcha la 4ª semana de la inclusión, que tienen numerosas actividades, entre ellas este taller destinado a periodistas y comunicadores que se va a dar mañana en el Centro Cívico. Claro. Así que, bueno, invitamos a todos a conocer sobre las actividades, participar e involucrarse. Y agradecemos a Camila, a Carolina y a Martín por traernos la experiencia y el conocimiento para enriquecernos y construir entre todos una sociedad que nos contemple así en lo heterogéneo, en lo diverso, porque está inscripto en nuestra naturaleza y así tiene que ser. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Bueno, llegamos al final. Nosotros nos vamos, mañana nos reencontramos 8:30.